¿Dónde suele esconder la gente los tesoros? ¿En las islas desiertas? ¿En algún lugar recóndito del bosque? No, estadísticamente se han escondido más tesoros dentro de hogares normales que en cualquier otro sitio. Suscríbete y veamos qué ha estado escondiendo la gente. Dicen que el dinero no cae del cielo, pero Chris Wooden tenía prácticamente $80,000 tirados en su jardín. Durante 10 años, una roca de 42 kilogramos había estado allí tirada hasta que finalmente descubrió que en realidad era un meteorito. ¿Y cómo se dio cuenta? Viendo un programa de Discovery, por supuesto. Así que ahí lo tienes. La televisión educativa realmente puede hacerte rico. ¿Te dejó tu abuelo un Ford Falcon XY de los años 70? ¿Todo un tesoro? ¿No? El mío tampoco, lo cual es una pena, porque este coche no es solo el sueño de cualquier coleccionista, también es una inversión increíble. Alguien lo compró hace unos 50 años por $3,800 y hoy vale unos $500,000. No está mal, ¿verdad? Encontrar $5 en la calle ya es mucha suerte, pero este hombre descubrió de alguna manera miles de dólares escondidos debajo de una pasarela pública. Probablemente debería ir a comprarse un billete de lotería. Este objeto con aspecto de ovni que de alguna manera se parece a Jon Snow se estrelló en el campo de un agricultor cerca de Puerto Tirol. El objeto negro y de aspecto peludo medía 1.7 metros de largo y resultó ser un depósito de combustible de un cohete chino Jielong 3 lanzado el día anterior. Obviamente, no fue el aterrizaje más exitoso. A veces en los campos de Bosnia crece algo más que verduras. También pueden producir munición de 7 x 57 milímetros para un Mauser serbio que ya se utilizaba en la Primera Guerra Mundial. La vieja furgoneta del abuelo resultó ser una Colani Truck. Es un camión articulado tan raro y futurista que solo quedan unos pocos ejemplares en todo el mundo. Un hombre de un pueblo indonesio solo intentaba encontrar agua. En su lugar descubrió un proyectil de mortero de 1 metro que llevaba allí enterrado en silencio durante los últimos 80 años. La policía y el equipo de desactivación de explosivos acudieron a recogerlo y el propietario del terreno decidió con buen criterio que quizá aquel no era el mejor lugar para seguir excavando. ¿Te imaginas que en algún lugar de Ohio hay una familia increíblemente afortunada que encontró una maleta con $23,000 en su sótano? Y por cierto, el dinero data de 1951, cuando esa cantidad supuestamente equivaldría a $3,000 millones actuales. Este motor Cheetah de un Avro Anson fue hallado entre chatarra y ahora se dirige a un museo británico donde debe estar. Jennifer quería ser arqueóloga, pero su sueño no se hizo realidad hasta que se jubiló. Fue entonces cuando encontró un trozo de obsidiana de 2 kilogramos en su jardín. Cree, amigo mío, cree. Si la honestidad fuera una persona, probablemente sería el contratista Steve. Mientras trabajaba bajo un suelo, encontró 12 jarras llenas de oro por un valor total de $300,000 y se las devolvió todas, hasta la última, a los propietarios de la vivienda. Como es lógico, estos se quedaron atónitos al ver que la reforma se había amortizado tan rápido. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Quién escondió todo ese oro y por qué? Suscríbete y seguiremos desentrañando el misterio juntos. No todos los días te llevas el premio gordo dentro de una pared en lugar de en una máquina tragamonedas. Esta reforma se amortizó bastante rápido. ¿Qué probabilidades crees que hay de encontrar uno de los tesoros nacionales de Japón enterrado entre la chatarra de una choza de $1,300? Porque allí es exactamente donde el streamer japonés descubrió una katana de 700 años de antigüedad forjada por el legendario espadachín Kagemitsu. Y lo mejor de todo es que había comprado la casa solo por diversión.
travesura consumada. ¿Qué puedes encontrar dentro de una vieja estufa rural además de hollín? Las joyas familiares de tu abuela, por supuesto. Durante 7 años, una caja fuerte con $52,000 en efectivo y joyas estuvo ahí mismo, en el jardín de esta pareja. ¿Cómo?, te preguntarás. Matthew y María pensaban que era una especie de caja de fusibles, pero cuando por fin la abrieron, descubrieron que en realidad era una caja fuerte robada a sus vecinos allá por el año 2011. La pareja devolvió todo a los atónitos vecinos, diciendo que el buen karma era más que suficiente como recompensa. Sé sincero, ¿qué habrías hecho tú? Pequeños pero interesantes hallazgos como esta hebilla alemana de un uniforme militar de la década de 1940 son precisamente lo que te dan ganas de salir a comprarte un detector de metales. Un padre y su hijo decidieron averiguar si aún quedaba oro en Carolina del Norte. Buscaron y buscaron hasta que finalmente descubrieron un barco de 29 metros. Se trataba de una draga para la extracción de oro de principios del siglo XX, que llevaba más de 100 años enterrada bajo el suelo del bosque. Por desgracia, en realidad, ya no quedaba nada de oro en ella, por muy poco. El desván de la abuela puede contener algo más que trastos viejos. Al parecer, también puede contener una momia de 2000 años de antigüedad. Un niño de 10 años estaba jugando en casa cuando encontró 3 cajas extrañas. Dentro había una momia, una máscara mortuoria de arcilla y un recipiente que en su día se utilizó para guardar órganos internos. Resultó que su abuelo había traído aquel insólito recuerdo de África 70 años antes y luego se había olvidado por completo de él. La vejez, supongo. Esta podría ser la elección de diseño más extraña que he visto nunca. ¿Cómo? ¿Y por qué? En el jardín de una vivienda particular se desenterró un ancla de 100 años de antigüedad y resultó ser la misma que habían robado del museo de Pocosom apenas 9 meses antes. Imagínate, 2.7 metros de largo, 900 kilogramos, y nadie vio nada. Nadie vio cómo la robaban y nadie vio cómo la enterraban. Esto es pura magia. Aquí tienes la prueba de que la suerte del principiante existe. En su primer intento, estos cazatesoros descubrieron el mayor tesoro de monedas romanas y celtas jamás hallado en Europa, por valor de $13 millones. Desenterraron 750 kilogramos de tesoro en la isla de Jersey. Son más de 50,000 monedas antiguas que se remontan a la época de Julio César. Los arqueólogos de la Universidad de Oxford están encantados, mientras que el resto de cazatesoros probablemente se estén mordiendo las uñas de la envidia. ¿Sabías que se puede encontrar un trozo de un misil nuclear en un desguace? Este fragmento de un Titán II salió disparado 400 metros durante un accidente ocurrido en la década de los 80, y de alguna manera la ojiva quedó intacta. Sé lo que estás pensando, pero no es eso. Es un proyectil de artillería de hace 160 años. A veces las historias de la abuela sí que tienen algo de verdad. Este hombre habría crecido escuchando historias sobre joyas familiares que se enterraron en el jardín durante la guerra. Así que un día tomó un detector de metales y decidió comprobarlo. Medio día después, se había convertido oficialmente en el acaudalado heredero de un impresionante tesoro familiar. ¿Alguna vez te ha contado tu abuela algo sospechosamente parecido? Ayer no había ningún avión en esta calle, pero hoy sí. Y los vecinos de Cape Coral afirman que no tienen ni idea de dónde ha salido. Dale a me gusta si crees que mienten o deja un comentario si estás en el equipo de la magia. Ya hemos encontrado pozos y búnkeres ocultos bajo casas, pero esta vez los nuevos propietarios descubrieron una celda de prisión. Con suerte, solo se trataba de una sala de castigo de alguien muy estricto.
Este violín Stradivarius de 300 años de antigüedad, valorado en $5 millones, ya había tenido una vida bastante agitada antes de que se lo robara un ladrón en la calle. Sinceramente pensaba que objetos como este venían con su propio equipo de seguridad. Afortunadamente la policía encontró al ladrón tan solo 9 días después. Había metido el instrumento en una vieja maleta y lo había dejado en un ático. ¿Crees que este desastre de delincuente tenía la más mínima idea de lo que había robado? Este antiguo kokuri nepalí es básicamente el Excalibur de los cuchillos. No basta con encontrarlo, también hay que conocer la técnica especial necesaria para sacar el arma de su vaina. Después de que una fuerte lluvia azotara el patio trasero de una vivienda de Seattle, el agua arrastró unas cuantas calaveras. Por suerte, aquí no hay ninguna historia aterradora. Solo eran adornos de piedra que habían dejado los anteriores propietarios. ¡Qué góticos por su parte! Esto sí que es suerte de nivel 80, encontrar un tesoro sin siquiera salir de casa. Esta mujer descubrió un anillo de oro de 14 quilates con un diamante escondido bajo el suelo. Llevaba allí casi 100 años y ahora probablemente nunca sabremos si alguien lo perdió por accidente o lo escondió allí a propósito. Esta mujer no tenía ni idea de que había comprado una casa con jacuzzi y piscina. Eso es porque estaban ocultos bajo el suelo del salón. Ahora puede convertir ese espacio en una habitación secreta o en una bodega. ¿Cómo se convirtió un jardinero corriente en arqueólogo en un solo día? Desenterró una granada de la Segunda Guerra Mundial y la llevó directamente a una comisaría para pedir ayuda. Sin duda fue una experiencia inusual, pero el hombre afirma que no tiene ningún deseo de repetirla. Y la próxima vez, quizá debería llamar a la policía antes de recogerla. Un grupo de trabajadores de Florida se llevó el gordo al descubrir 2,000 monedas de plata por valor de $10,000. Y esto no ocurrió en Las Vegas. Las monedas salieron directamente de la pared de una casa que se estaba demoliendo. Por desgracia, a los trabajadores no se les permitió quedarse con el tesoro porque fue declarado propiedad de la ciudad. ¡Auch! Los cazadores de ovnis se morirían de envidia si supieran que un visitante del espacio exterior había aterrizado directamente en el jardín de una pareja de ancianos. Claro, al final resultó no ser más que un aparato espacial de Samsung, pero aún así tendrán una historia increíble que contar a los vecinos durante años. Se descubrió un alijo oculto de 19 cañones a lo largo del río Savannah. Se había hundido en 1779 durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos y pasaron más de 240 años bajo el agua. Ahora, después de todo ese tiempo, por fin se dirigen a un museo. Un hombre encontró un diario lleno de números extraños dentro de un cajón secreto de su escritorio. En internet, la gente se divide entre dos teorías. O bien son códigos de Grabovoi, o bien el fin está cerca. ¿Qué opinas? Las posibilidades de encontrar una escultura escita extremadamente rara en medio de un campo son increíblemente escasas, pero nunca nulas. Un agricultor ucraniano descubrió uno de los 3 únicos artefactos conocidos de este tipo mientras sembraba. La escultura data del siglo VI o V a.C., y así sin más, el agricultor pasó a formar parte de los libros de historia literalmente. ¿Qué tal una partida de bolos de hace 100 años? Bajo el suelo del sótano de una discreta tienda de Canadá, unos trabajadores descubrieron pistas de bolos, bolas y bolos que datan de la década de 1920. Algunos de los objetos irán a parar a un museo, mientras que la madera antigua se convertirá en muebles. Un granjero de Indiana se topó por casualidad con los restos de un antiguo pariente del elefante. Un mastodonte de más de 15,000 años de antigüedad. Y los restos estaban tan bien conservados que este hallazgo puede considerarse, sin exagerar, un auténtico premio gordo arqueológico.
Un granjero de Kentucky cosechó la cosecha más valiosa de su vida al descubrir más de 700 monedas de la época de la Guerra Civil en un maizal. Al parecer, los vecinos de las zonas las habían enterrado para mantenerlas a salvo, y el tesoro permaneció oculto allí durante más de 160 años. Hoy en día la colección está valorada en más de $2 millones. Si compras una casa construida en 1840, puede que descubras un pozo de 5 metros justo debajo de ella. Solo asegúrate de no encontrar también una extraña cinta VHS tirada cerca. Este colmillo de mamut pasó 13.000 años enterrado bajo tierra antes de que este hombre decidiera cavar un pozo. Para ser justos, solo es un fragmento que mide 35 centímetros de largo y pesa 3 kilogramos. Este chico no cambió todas sus cartas de Pokémon en el patio del colegio. Se tomó muy en serio el tema, hay que atraparlos a todos. 25 años después, redescubrió su colección en el ático y sintió algo más que una enorme oleada de nostalgia. Las cartas valían ahora $40,000. Resulta que a veces conservar todo lo que tienes sí que sale a cuenta. El encargado de un edificio de Hokkaido encontró un viejo proyectil de 30 centímetros dentro de un trastero. La policía acordonó la zona, pero afortunadamente resultó ser inofensivo. Aún así, este tipo aseguró que salió de allí con una fobia nueva. Este hombre descubrió que una hélice de un Cessna puede volar otros 1.5 kilómetros por sí sola tras separarse del avión cuando encontró una en el jardín de su abuela. Esa fue más o menos la distancia a la que la aeronave logró un aterrizaje de emergencia casi exitoso, si no se tiene en cuenta la hélice. Randa se quedó atónita al descubrir que al parecer su casa había estado protegida de los espíritus malignos todo este tiempo. Bajo el suelo encontró una botella de bruja de entre 200 a 250 años de antigüedad. Entregó el recipiente ritual a los expertos sin abrirlo. Al fin y al cabo, ¿quién sabe qué tipo de poción podría haber dentro? Es el año 1416. Todavía faltaban casi 80 años para el descubrimiento de América, pero esta casa en Gruyère, en Francia, ya estaba en pie. Los obreros descubrieron sus singulares marcos de ventana de madera de 3 lóbulos bajo una capa de hormigón. El edificio de 600 años de antigüedad fue reconocido oficialmente como la casa más antigua de Bretaña y los análisis revelaron que sus vigas de roble se talaron entre 1411 y 1415. Desde luego, ya no se hacen como antes. Esta pareja empezó a desmontar un viejo jacuzzi y acabó descubriendo un secreto de hace 100 años. Encontraron una cámara inundada y una tubería de 2 metros de diámetro que conducía al río St. Clair. Resultó que durante la década de 1920, los contrabandistas utilizaban este túnel secreto para transportar alcohol desde Canadá a Estados Unidos durante la ley seca. No puedo creer que alguien tuviera el descaro de tapar este increíble azulejo de Delft de 300 años de antigüedad. Ahora, esta chimenea situada en el interior de una auténtica casa inglesa ha recuperado por fin su aspecto original. Imagina entrar en una mansión abandonada y encontrarte con un caballero silencioso esperándote en medio del salón. Cuando más miro esta armadura, más me parece que sigue protegiendo el lugar de visitantes indeseados. El detector de metales de este tipo debe haber sido bendecido personalmente por los duendes. De hecho, se las arregló para encontrar una olla llena de oro en su propio jardín. En ese momento estás legalmente obligado a buscar un arcoíris cerca. Cuando Wayne invitó a sus amigos a una fiesta del cañón, probablemente no esperaban pasar el día desenterrando un cañón de 3 metros que pesaba varias toneladas. Llevaba enterrado 160 años desde la época en que el bisabuelo de Wayne aún estaba vivo. Pero Wayne decidió finalmente que había llegado el momento de desenterrarlo.
Limpiar el granero transportó a estas personas bastante atrás en el tiempo, hasta 1944, que es cuando se fabricó esta motocicleta semi-oruga alemana. Unos trabajos rutinarios en el jardín acabaron con la evacuación de toda una calle. Un vecino de Dartford desenterró una enorme bomba de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente, el equipo de desactivación de explosivos se deshizo de ella rápidamente. ¿Qué probabilidades hay de encontrar una fotografía de tu propia madre dentro de una casa en la que ella ni siquiera había estado nunca? Esto es exactamente lo que le pasó a Casey Chapman. Debajo de una tabla del suelo de la mansión que compró en 2017, descubrió un periódico de 1946. Y en su interior había una fotografía de su madre siendo coronada reina del baile de fin del curso. ¿Fue solo una coincidencia realmente extraña o algún tipo de saludo del pasado? «Mamá, he encontrado un dinosaurio», dijo un niño de Mississippi antes de traer a casa un cráneo de mastodonte que podía tener hasta 100,000 años de antigüedad. Él y sus amigos encontraron los restos mientras jugaban en el jardín trasero, probablemente jugando a ser arqueólogos. Este hombre pensaba que el barril de 250 kilogramos que tenía en su jardín no era más que un trozo de chatarra cualquiera. Luego lo llevó al desguace y se enteró de que en realidad se trataba de una mina naval de 80 años de antigüedad. Así que, ¿qué tienes tú en tu jardín? Un vecino de Puerto Rico tuvo una inauguración de casa de lo más especial tras descubrir 2 viejas municiones dentro de su nuevo hogar. El FBI y el escuadrón de artificieros acudieron de inmediato, así que al menos no hubo fuegos artificiales imprevistos. Un huracán arrancó un yate de 20 metros de su amarre en Florida y lo arrastró, no al país de Oz, sino directamente al jardín de otra persona, donde permaneció durante 6 meses. El viaje en sí fue gratis, pero las reparaciones y volver a ponerlo en el agua le costaron al propietario unos $500,000. Este tipo encontró una vieja vasija de barro en el suelo e inmediatamente se imaginó que podría haber un genio dentro, pero resultó estar llena de dinero, lo cual sinceramente es mucho más fiable que un genio. A quien quiera que viva en esta casa probablemente ya no le sorprenda nada, ahora que ha encontrado una bomba aérea de 500 kilogramos en su jardín. El suelo blando absorbió la fuerza del impacto, evitando que éste explotara. Lo que Chris Scott creyó que era una tapa de alcantarilla en su jardín resultó ser un búnker secreto de la década de 1940 y no precisamente pequeño. Tiene 4 metros de profundidad, cuenta con 2 salas con espacio suficiente para hasta 100 personas, además de electricidad y una segunda salida. Por desgracia, está todo inundado, pero Chris tiene pensado restaurarlo. Nunca se sabe. El tiempo se detuvo en esta granja hace 30 años. Un viejo Hillman Ebb sigue aparcado en el garaje, mientras que la naturaleza casi se ha tragado el raro Austin A40 y el Volkswagen Escarabajo aparcados fuera. La casa también sigue llena de cosas interesantes, como libros, discos y un piano. A juzgar por las entradas del diario, aquí vivía una pareja de ancianos que al parecer se marchó a toda prisa, dejándolo todo atrás. David Olson descubrió por casualidad que su casa se sostenía sobre bolas de bolos. Durante las reformas sacó 160 de ellas de los cimientos, donde se habían utilizado en lugar de materiales de construcción. A estas alturas, probablemente podría abrir su propia bolera. Mientras reformaba su ático, una vecina de Pekalongan, en Indonesia, descubrió un alijo oculto de armas que contenía una pistola belga Bayard y 2 granadas. La policía tendrá que resolver el misterio de su procedencia. ¿Quieres asegurarte de que la vida nunca se vuelva aburrida? Cómprate una mansión de 150 años de antigüedad. A lo largo de 3 años, Ted y Robin han encontrado todo tipo de cosas en esta enorme propiedad de 836 metros cuadrados.
un bastón y un reloj de bolsillo de la época de la Guerra Civil, libros de 1907, una habitación secreta dentro de una pared que había sido completamente rellenada con tierra, e incluso frascos con monedas de plata del siglo XIX debajo de las tablas del suelo. Pero el hallazgo más entrañable fue probablemente la familia de mapaches que vivía en el ático. El propietario se dio cuenta de que ni siquiera 10 años le bastarían para encontrarlo todo por sí mismo, así que empezó a organizar fiestas de detectores de metales por toda la finca. A fin y al cabo, quién sabe cuántos secretos más esconde aún esta mansión. Las voces olvidadas del pasado vuelven a sonar. 100 años después, estas personas encontraron un viejo gramófono y unos discos en un ático y todavía funcionan. ¡Increíble! Un motor de un Messerschmitt Bf-109 alemán derribado sobre Plymouth en 1942 se encontró, de hecho, 2 veces. Se recuperó por primera vez del fondo marino en 1982, pero luego la reliquia desapareció. No fue hasta 2019 cuando se volvió a descubrir en una colección privada. Vas a buscar a Bigfoot en medio de la nada y acabas encontrando una torreta Alan Williams, un búnker giratorio con forma de cúpula de la guerra. La abertura de la parte superior se utilizaba para el fuego antiaéreo, mientras que toda la estructura podía girar para apuntar con una ametralladora. ¡Ay, esos garajes de los abuelos! Este tenía un Cessna T-50 en su interior, más conocido como el bombardero de bambú. El avión sufrió daños en una inundación 15 años antes, y aunque todas las piezas estaban cerca, incluido el motor original, al parecer el abuelo nunca se decidió a repararlo por completo. Trabajos de servicios públicos con un poco de adrenalina extra. Los trabajadores descubrieron un proyectil de artillería real bajo tierra y lo entregaron inmediatamente a las autoridades. Aongas, de 13 años, tiene una afición poco habitual para un adolescente: buscar piezas de avión en la granja de su familia. Entre sus hallazgos se encuentran un asiento eyectable y una cabina de pilotaje. La razón es sencilla: antes había una base aérea cerca de la granja, por lo que todavía quedan muchas cosas interesantes enterradas en el suelo. Esta historia terminó con 2 buenas noticias. El hallazgo se entregó rápidamente a los profesionales y la propia granada RDG resultó no ser ya peligrosa. Ayúdame con esto. El autor del video afirma que acaba de desenterrar un cuchillo de oro, pero parece tan nuevo y limpio. Aclaremos esto en los comentarios. ¿Será verdad o mentira? Y si alguna vez encontraras algo que parezca una bala de cañón, asegúrate de llamar al equipo de desactivación de explosivos. Podría tratarse en realidad de un proyectil de mortero que aún contiene pólvora. Eso es lo que resultó ser este. Un vecino mayor le dijo a este chico que había un tesoro enterrado en su jardín, así que decidió echar un vistazo. En lugar de eso, encontró una calavera y una extraña caja fuerte con un contenido aún más extraño. Así que ahora esta historia tiene más preguntas que respuestas. Una mujer decidió talar un árbol centenario de su propiedad y encontró huesos enredados entre sus raíces. Vaya giro inesperado. ¿De quién son estos huesos? Nadie lo sabe todavía. Estaremos a la espera de más noticias. El 99% de los hallazgos con el detector de metales son basura, pero este 1% hace que todas las decepciones anteriores merezcan la pena, como estas monedas de 1942 y 1954. Había una hoja de papel escondida dentro de esta vieja chimenea. ¿Pero qué podría ser? ¿Una carta de amor? ¿Un testamento? No, eran documentos de un caso judicial de hace 70 años. Un nieto encontró un viejo retrato de su abuela en el ático y escondido en su interior había dinero de Corea y de China. Es extraño, teniendo en cuenta que su abuela rusa nunca había estado allí, o quizá hay algunas cosas que su nieto no sabe sobre ella. Se descubrieron fajos de billete bajo tierra en una obra de Uzbekistán. Hasta ahora,
Nadie sabe si se trata del alijo secreto de alguien o de parte de un misterio criminal. Mientras registraban el ático de la casa de sus padres, estos chicos encontraron una colección de monedas raras y billetes antiguos. Entre ellos había un billete del Banco Nacional de Topeka de 1919, junto con monedas que databan del siglo XIX. Es cierto que muchos de los billetes solo valen $1 o $2, pero según los estándares actuales, la colección aún podría valer una fortuna. Genial hallazgo en el ático. Una colección de pistolas antiguas que datan desde 1876 hasta la primera mitad del siglo XX. Corren rumores de que el propietario podría haber tenido vínculos con el legendario gángster Al Capone, pero creerlos o no depende de ti. ¿Quieres viajar al pasado? Empieza a rebuscar en los viejos baúles de la abuela. Estos chicos encontraron una colección de alfombras vintage poco comunes en excelente estado, junto con una lamparita nocturna con forma de góndola que fue muy popular en los años 70 y 80. Estoy seguro de lo que deseo encontrar, tu like en este video y también tu suscripción a nuestro canal. Pero, ¿qué te gustaría descubrir? Cuéntanoslo en los comentarios y nos vemos la próxima vez.